¿Qué tal? Muy buenos días. Nosotros somos el equipo número 2 y esta mañana les vamos a presentar el tema de trastornos del cálculo, también conocido como discalculia. Y es importante saber cómo se desarrolla la competencia numérica antes de adentrarnos como tal a este tema. Y bueno, el desarrollo del proceso numérico comienza con habilidades innatas que permiten a un bebé detectar cambios en el número de objetos representados visualmente. Y para esto vamos a tener 4 fases de desarrollo. En la primera fase, nosotros le damos este sentido numérico, en donde vamos a distinguir todos los números que existen. Ahora, después, en la siguiente fase es el sistema numérico verbal, en donde vamos a asociar una cantidad a una palabra. En la siguiente fase, nosotros ya tenemos este sistema numérico arábigo, en donde vamos a asociar una cantidad a un número. Y en la cuarta fase, nosotros ya tenemos la capacidad de hacer un orden secuencial de las cantidades. Y bueno, para saber y podernos adentrar este tema, ¿qué es como tal la discalculia del desarrollo? No es nada más que una dificultad en el aprendizaje de estas habilidades aritméticas básicas. Es importante que podamos distinguir qué es un trastorno del neurodesarrollo primario y específico. También es importante recalcar que no significa que hay algo que nosotros conocemos en medicina como un déficit intelectual, que es algo completamente diferente. Cuando nosotros tenemos algún acercamiento con un estudio muy específico, como es una resonancia magnética, lo que vamos a ver es que en estas zonas llamadas parietales, de forma bilateral va a haber una alteración, lo cual no implica que esto va a dar como resultado algún déficit neurológico. Y pues bueno, también vamos a ver que existe menos materia gris, sin considerar que esto va a dar alguna alteración o discapacidad en cuanto al aprendizaje. Y pues bueno, por mi parte es todo y los voy a dejar con mi compañera Luz. Gracias, Ari. Bueno, la discalculia es una dificultad variable, ya que existe un porcentaje importante de alumnos con este trastorno del cálculo que tienen aparte de este otra dificultad de aprendizaje como la dislexia. Los efectos de las discalculias son la dificultad para resolver problemas matemáticos, problemas para realizar cálculos matemáticos de manera mental, tienen buena memoria para las palabras pero no para los números y confunden los signos matemáticos. Otro interrogante es, ¿todos los estudiantes tienen el trastorno del cálculo? Muchos estudiantes tienen un bajo rendimiento en matemáticas y no es precisamente por una dificultad específica del aprendizaje, sino por los métodos erróneos de enseñanza que aplican sus docentes, lo que hace que los vacíos conceptuales sean un motivo de rezago educativo en los alumnos. Por ello es importante dar acompañamiento a los niños con clases de regularización por los expertos en matemáticas y terapia psicológica para evitar el estrés, angustia o adversión a las matemáticas, además de reforzar su autoestima. Y la última interrogante sería, ¿cuál es el déficit numérico del trastorno del cálculo? En el sentido numérico sería invertir números o signos. En el sentido de representaciones numéricas mentales sería comparación de cantidades o cálculos simples como suma y resta. En los niveles educativos, como inicial, podemos ver que al niño le cuesta entender la relación entre número y cantidad. En primaria, al alumno utiliza los dedos para hacer el conteo en lugar de utilizar estrategias más avanzadas como multiplicar, y también le cuesta el valor posicional, es decir, unidad, decena y centena. En secundaria y bachillerato, al alumno le cuesta aprender y comprender métodos de razonamiento y procedimientos de cálculo con varios pasos. Eso sería todo por mi parte y los dejo con mi compañera Abril. Adelante, Abril. Muchas gracias, Luz. Bueno, existen indicadores tempranos que nos ayudan a identificar que los niños en edad alrededor de los 4 años padecen este trastorno. Por ejemplo, cuando no intentan etiquetar cada elemento de una colección con una palabra o con un número. No separa hasta 5 objetos. Presenta dificultades para recuperar números del intervalo del 1 a 5. Falla al agrupar objetos de acuerdo con diferentes criterios, por ejemplo, con las formas, color y tamaño. No reconoce patrones fácilmente. Es decir, también aquí tenemos tareas aritméticas que se observan con mayores dificultades. Por ejemplo, la parte de subitizar, reconocer el número de elementos de una pequeña colección, por ejemplo, hasta el número 3.
rápidamente y con exactitud sin contar. Los niños que padecen este trastorno lo pueden realizar, pero lo hacen un poquito más lento. La parte de estimar, aproximar la cantidad de elementos de una colección sin contar. No reconocen de un conteo, por ejemplo, de 9 elementos o de 12 elementos si no lo tienen de forma visual. Como por ejemplo también tenemos la parte visual del conteo o aprender secuencias orales. Por último, tenemos la parte de reconocer la regularidad del sistema numérico y aplicar estrategias de cálculo. En la parte de las estrategias de cálculo se les dificulta, ya que al momento de que ellos empiezan a realizarlo y no lo tienen de forma visual, tendrían ellos que empezar desde el número 1 para poder realizar el conteo simple que se les pueda realizar. Muchas gracias, Luz. Esa es mi parte. Los dejo con mi compañera Cintia. Buenos días, compañeros. Siguiendo con este tema de la discalculia del desarrollo, específicamente en esta época que estamos regresando de pandemia, pues debemos de cuidar el aspecto emocional de los alumnos y cómo se siente un alumno que tiene este trastorno. Su autoconcepto pues está algo dañado. Por eso mismo la motivación es muy importante y repercute grandemente en su aprendizaje. Es importante estar reforzando positivamente cada pequeño logro que tenga el alumno y expresarle la alegría que genera su aprendizaje. También los estudiantes con discalculia en el desarrollo atribuyen siempre sus éxitos académicos, a los demás, a que alguien le ayudó o a que estaba muy fácil la tarea, a que por suerte le atinó. Pero cuando se equivoca, ahí sí asume su culpa y entonces dice, no, es porque no entiendo nada y no me gusta y es por mi culpa. Evitan toda la situación de estar vinculados con los números. Por eso es que el autoconcepto de sí mismo pues es bajo. Asimismo, su nivel de ansiedad pues es alto. En cuanto ven los números, pues ellos empiezan a sentir este cierto grado de ansiedad. También nosotros como maestros, ¿qué podemos hacer al respecto para ayudarlos? Pues bueno, un niño o adolescente que tiene discalculia del desarrollo necesita las mismas estrategias que todos los demás, pero un poco magnificadas, un poco ampliadas. Por ejemplo, tienen que ser más explícitas. ¿Qué entendemos por ser más explícitas? Que tengamos estrategias multisensoriales, que toquen, que palpen, que vean, que escuchen, que tengamos apoyos visuales, materiales concretos, que nuestros ejercicios sean contextualizados, lo que le llamamos también aprendizaje situado. También estas estrategias deben de ser más intensivas. Quiere decir que tenemos que complejizarlas poco a poco, ir subiendo el grado de complejidad a lo que también le llamamos andamiaje. Y por último, estas estrategias deben de ser más extensivas. Estar repitiendo ejercicios, pero no de manera mecánica, sino con plena conciencia y con pleno razonamiento para que él esté entendiendo cada paso que está haciendo de las operaciones. Algunos de estos materiales pues son rectas numéricas, secuencias temporales, ábacos, calculadoras, relojes analógicos, digitales, monedas, billetes, y también tenemos la oportunidad de acceder al recurso digital. Y pues bueno, a continuación nos va a mostrar nuestro compañero Mariano el caso de Pablo, en donde vamos a ver mejor este trastorno. Gracias. En el caso de Pablo, él tiene 8 años y 6 meses. Está en segundo año de educación primaria. Plantea dificultades de atención. Ha presentado un desarrollo motor y lingüístico dentro de lo normal. Presenta dificultades en las habilidades numéricas desde pequeño, no recordando cantidades ni mostrando ningún interés por los números. Algunos datos escolares son:
Desde primer año de primaria le costaba trabajo contar hasta 10, sin equivocarse. Presentaba dificultades en cálculos aproximados o en discriminar dónde había mucho o poco. Olvidaba con rapidez conceptos aparentemente aprendidos. En segundo año de educación primaria, sus compañeros de clase ya sabían resolver sumas y restas, mientras Pablo no podía solucionar ni una suma ni una resta. Presentaba equivocaciones en el valor posicional de los números, le costaba la descomposición de las cifras, no diferenciaba unidades de decenas, tenía poca agilidad en el cálculo mental y presentaba dificultades en interpretar y razonar enunciados de los problemas. En el resto de las asignaturas tenía un buen rendimiento. Los especialistas como psicólogos infantiles, pedagogos, terapeutas del aprendizaje o psicopedagogos recomiendan realizar alguna entrevista a los padres de los niños o niñas con discalculia para poder identificar algunos elementos y poder generar un diagnóstico más completo. En el caso de Pablo, él cuenta con papá y mamá y un hermano menor. El capital socioeconómico y cultural de los papás es medio. Existen algunos test que permiten realizar un diagnóstico y puntos a trabajar y considerar, dependiendo de cada niño. En relación al perfil neuropsicológico de Pablo, se identificaron puntos fuertes y puntos débiles. En relación a los fuertes, se identificó un coeficiente intelectual normal alto, comprensión verbal, velocidad de procesamiento. En relación a los puntos débiles, memoria operativa, atención sostenida, conteo, conocimiento del sistema numérico oral, conocimiento del sistema numérico arábico, manejo de operaciones lógicas tanto con enunciado aritmético como verbal, y estimación de tamaños. En este sentido, las áreas que Pablo debe trabajar son atención sostenida, memoria operativa, comprensión del sistema numérico, operaciones lógicas, problemas aritméticos presentados en formato verbal y numérico, estimación del tamaño de objetos cotidianos de su entorno, contar hacia atrás, el sistema decimal y la codificación de un formato a otro, es decir, aritmético y verbal. En este sentido, la respuesta educativa implican los siguientes puntos: mejorar el conocimiento del sistema numérico, mostrar los números en diferentes sistemas de representación, consolidar la línea numérica a través de la identificación de la posición del número visualmente. Para ello, se puede trazar una línea en la que se marcan las decenas y las unidades. Pablo deberá marcar el lugar en el que se encuentra visualmente el número 17, por ejemplo. Según adquiere estabilidad, se le irán quitando los apoyos visuales, quitando la marca de las unidades paulatinamente. Además, la presentación de actividades lúdicas en la que tenga que mejorar el concepto de unidad y decena. Para el desarrollo de operaciones básicas, hay que acompañar las operaciones con representaciones visuales y explicativas, uso de material como el ábaco o cualquier otro material que permita una representación visual de los números de las operaciones. Algunas adaptaciones escolares son las siguientes: otorgar tiempo extra en la resolución de ejercicios, facilitar estrategias externas que hagan las matemáticas menos abstractas, priorizar el uso de material concreto, multisensorial, experimental y vivencial, utilizar hojas con cuadrículas grandes para facilitar la ubicación espacial de los números. En los ejercicios y exámenes, proporcionar un ejemplo esquemático siempre al inicio. Evitar agobios y distracciones. Reducir la cantidad de ejercicios en la misma hoja. Marcar con diferentes colores las sumas de las restas. Potenciar la supervisión de su trabajo, es decir, revisar las operaciones antes de finalizar.